Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Martes de estudio bíblico, estamos viendo la carta a los Efesios, estamos en el capítulo 1, estamos viendo los versículos del 3 al 14 y el tema se llama las bendiciones espirituales en Cristo, pero vamos a ver 4 partes, ya vimos una la semana pasada, hoy vamos a ver la segunda parte, porque la semana pasada dijimos que Pablo pues estaba desarrollando en varias partes ese tema de las bendiciones espirituales en Cristo y lo hacía como una alabanza y una adoración a Dios por su obra salvadora, ¿no? Así que nuestro enfoque de este subtema de la obra de Dios el Padre fue en base al texto de Efesios capítulo 1 versículo 3 al 6 la semana pasada, pero hoy nos vamos a enfocar en el subtema la obra de Dios el Hijo en base al texto de Efesios 1, 7 y 8, o sea, capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a hacer una oración para iniciar. Le damos gracias, Señor, por un día más de vida. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en mi corazón, Señor, que pongas palabras en mi boca donde tú seas enseñado, exaltado, glorificado, y que prepare los corazones, Señor, de las personas que van a recibirlo, que estén receptivos, que estén dispuestos, Señor, que ellos pongan la atención de vida, Señor, y que tú obres en sus corazones, que tú toques sus vidas, Señor, con tu poder, que tú, Señor, cambies esas vidas, les des un corazón de carne, que les des un espíritu, Señor, que ellos sean realmente tuyos, Señor, que ellos vean la necesidad urgente de ser salvados por ti, Señor. Te pido por esta situación que está afectando totalmente al mundo, Señor, misericordia por ellos, Señor. Obra, Señor, en la vida de las personas que están ahorita en los hospitales, Señor, padeciendo. Ten misericordia de ellos, Señor. Levántalos, pero principalmente, Señor, para que ellos puedan escuchar tu evangelio, para que ellos puedan conocerte, Señor. Usa a esos doctores para que ellos también sean tuyos, te conozcan, tengan ese encuentro contigo y sirvan como canales de bendición para ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar en la vida de todos los que Señor, tú decidas, Señor. Tu gracia, Señor, es derramada sobre todos, Señor. Gracias te damos en este día y glorificamos tu santo nombre. Amén y amén. Entonces estamos en la segunda parte. Estamos en Efesios capítulo 1. Vamos a volver a leer porque es necesario que leamos completo el texto que estamos viendo, que vamos a estar trabajando en él durante estas 4 semanas, que es del versículo 3 al versículo 14. Así que si puedes acompañarme y abrir tu Biblia y seguir la lectura con la vista, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hacemos pausa, versículo 14. Nuestro texto en el que estamos trabajando hoy, o sea, el que vamos a trabajar hoy, es el siguiente: Efesios 1, versículo 7 y versículo 8, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Estos 2 versículos son los que vamos a trabajar hoy, así que no te salgas de ellos. Van a haber otras citas, puedes apuntarlas y luego las checas para que no pierdas la atención de vida. Entonces recordemos que Pablo estaba adorando y alabando en gratitud a Dios. ¿Por qué? Por la obra salvadora. Pablo está enfocado hoy en lo que es la redención. Sigue adorando, sigue dando alabanza, sigue dando gratitud, pero hoy nos va a mostrar la redención en el Señor Jesucristo, que es dada a todos sin excepciones, ¿no? Entonces podemos observar
por este texto que estamos viendo ahorita, que se tiene redención por una sangre. Ella dice, en quien tenemos redención por su sangre. Estamos viendo que menciona una sangre. ¿Sangre de quién fue? ¿Quién derramó su sangre para redimir? Y para que podamos entender esto, lo primero que debemos observar es que habla de alguien en singular. Ahí dice, ¿en quién? No dice en quiénes, dice en quién. O sea, no está pluralizando. No son varios, no son varias, sino solo uno. Porque dice acá, ¿en quién? Uno que hizo este acto para redención. Uno que derramó su sangre para redención. Entonces esa redención tenemos que entender que es el perdón de pecados inmerecidamente, porque no lo merecemos. Es por las misericordias de Dios que hay esa oportunidad de redención, o sea, de quitar esos pecados, de salvar, de alcanzar liberación pagando un rescate por todo esto, ¿no? Entonces Pablo está describiendo que prácticamente no puedes ser perdonado, no puedes tener redención si no hay alguien que pague esta deuda, ¿no? Para que tú seas liberado, para que tú seas rescatado. Entonces Pablo, recuerden que estaba escribiendo esta carta a los de Éfeso, y los de Éfeso pues eran cristianos, pero también está prácticamente hablando a la iglesia en general. Así que ahora, hoy día, nos está hablando a nosotros, y nosotros entendemos que aquí es una sola persona a la que se está dirigiendo. ¿En quién es una persona? Es una sola deidad. Ahora, bien, ¿quién es el que en el que tenemos esa redención? Debemos preguntarnos, ¿quién es ese que derramó su sangre para que seamos redimidos? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Él es quien lo hizo posible. En Él es en quien tenemos redención. No podemos tener redención en nadie más que en Él. ¿Y por qué es así? Porque Él fue el único que pagó el precio de nuestros pecados. Él vino a eso específicamente para liberarnos de la esclavitud con su muerte y su derramamiento de sangre. No lo hizo con obras, no lo hizo con oro, no lo hizo con plata, no lo hizo con cosas corruptibles, como dice Pedro. Pedro lo dijo en su primera carta, aquí capítulo 1, versículo 8, donde dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así que Pedro está diciendo que fuimos rescatados. ¿Cómo fuimos rescatados? O sea, está diciendo que fuimos redimidos, porque esa palabra rescatados es la misma que estamos utilizando acá en Efesios, que Pablo utiliza en Efesios como redimidos, rescatados. Y luego dice, la cual, dice Pedro, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea que es únicamente por la sangre del Señor Jesucristo, no otras cosas ni otras personas, sino con el derramamiento, con la muerte del Señor Jesucristo fuimos rescatados de esa esclavitud. Ahora, ¿podemos tener redención en alguien más? Pues aquí Pablo nos está mostrando que no. Nos está diciendo en quién, nos está diciendo que es una sola persona, una sola deidad. O sea, no podemos tener en otras personas. Y vamos a ilustrarlo para que de alguna manera podamos entenderlo y que no haya dudas, ¿no? Si yo fuera médico y vinieran a mí para poder ayudarlos en su salud, ¿acaso mi madre o mi padre o mis hermanos que no estudiaron para medicina ni son enfermeros podrían ayudarles a ustedes? Y podemos pensarlo y darnos cuenta que no. ¿Por qué? Porque solo el médico podría, solo él estudió, solo él de alguna manera estudió, practicó y se hizo doctor. O sea, le dieron un título. ¿Por qué? Porque vieron que sí cumplía con los requisitos para ya ser un doctor. Esto es como una licencia, ¿no? De lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. En nadie más hay redención. Solo a Él se le dio esto. Se le encargó este plan. Él tenía esta misión. Él vino a darse, a ser sustituto de nosotros. A eso vino. Tomó nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Él fue el único que se identificó con nosotros y Él fue el que se sacrificó, no nosotros, no nadie más, no otras personas. Él fue el único que estuvo sin pecado como un cordero sin mancha, dice la palabra. Él fue tomado como si fuera el culpable de las faltas de la humanidad. Y Él no faltó a nada, pero Él fue tomado como esto. Así que no hay posible redención fuera del Señor Jesucristo y de su sangre redentora. Si alguien te enseña algo que es totalmente diferente, no es bíblico. Puedes
buscarlo en toda la Biblia no es bíblico, así que debes tener cuidado en tomarlo como si lo fuera. Muchas personas pueden estar enseñando doctrinas diferentes, pero hay que corroborarlo a través de las escrituras. Si te enseñan otra cosa que no es lo que estamos viendo ahorita, no es bíblico. Yo estoy respaldando esto con la palabra, con la Biblia. Entonces podríamos estar cayendo en un grave error si aceptamos otras cosas y podríamos terminar de alguna manera equivocándonos, y esto trae consecuencia grave. Voy a terminar de ilustrarlo para que puedas comprenderlo mejor. Es como si fueras a un médico charlatán. Ya hablamos del médico que es médico verdaderamente, pero si tú vas al médico charlatán y obviamente vas y te da algo y te mueres, ¿por qué? Porque tomaste algo que te recetó, que no era lo que tú necesitabas para ser liberado de esa enfermedad que estaba afectando tu salud, pues obviamente vas a morir. Vas a morir. Y así es con la fe. Debe ser puesta solamente en el único mediador entre Dios y el hombre. Si la pones en otro, si tu fe es puesta en varios, pues no la estás poniendo solo en Él. Tienes que ponerla en Él, porque de otra manera traerá muerte. Porque Él es el único. La sola fe en Cristo Jesús es la que nos salva. No, Dios no está diciendo hay otras opciones. No, es el único. Dios no miente. Su palabra dice que Cristo es el único mediador en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado en la tierra no hay otro nombre dado en la tierra a los hombres para salvación. Es Cristo, Cristo Jesús. Es el nombre sobre todo nombre, dice Filipenses 2:9. Él es el que vive y estuvo muerto, mas he aquí vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Él es el que está sentado en el trono y dijo que hace nuevas las cosas. Apocalipsis 21:5. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice Apocalipsis 22:13. Cristo fue quien tomó nuestro lugar y Él es el que tiene el poder. Se le ha dado todo el poder en el universo, dice Mateo 28:18. Así que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y puede salvarnos de esto. Él es el único que puede justificarnos ante Dios. Y esta obra total es un trabajo trinitario. Dios no necesita ayuda de otras personas, ni de otros supuestos dioses. Así que si Dios ha ocupado a otras personas en la Biblia, pues Él de alguna manera es soberano y los usa como herramientas. Así le place a Él. Pero si nosotros necesitamos su guía, si nosotros necesitamos su consuelo, si nosotros necesitamos ser salvados, si nosotros necesitamos su intervención o su intercesión, Él mismo nos da al Espíritu Santo. Él es quien nos consuela, Él es el que nos de alguna manera intercede por nosotros cuando nosotros clamamos al Señor. Él es quien lo hace, nadie más. Si fuera de otra manera, no sería Dios. Dios es el único que perdona, solo Él puede perdonar, solo Él puede salvar. No hay otro Dios, no hay otros dioses. Él es el único camino, Él es la única verdad. Él es el único que da vida eterna. Entonces, ¿dónde dice en la Biblia que hay otros que lo hacen, que pueden perdonar, que vinieron a rescatarte, en el cual hay salvación, en quien tenemos redención? No lo menciona la Biblia. A los que Dios ha usado, vuelvo a repetir, solo son herramientas en manos de Dios, porque Dios de alguna manera le plació, vuelvo a repetir, así Dios lo ha hecho. Él ha compartido este plan con nosotros, pero no estamos en esa como unión de deidad. No, nosotros somos insignificantes, somos nada, solo herramientas. Dios ha dicho que Él es el único Dios, y que Cristo es el único mediador, y que el Espíritu Santo es el único que nos consuela, el que nos lleva a la palabra, y que el que da prácticamente esa convicción de pecado, y el que también da testimonio de que somos ya hijos de Dios. Así que solo hay redención en Cristo, y la palabra redención siempre implica un precio que se paga por la libertad. O sea, no solo es decir ya te liberé, sino que hubo un costo. Hubo un costo, hubo un precio. Esa compra tuvo que ser pagada. Y esa palabra es griega, es una palabra griega que se utilizaba antiguamente, que significa liberar con el recibo de rescate. O sea, no solo liberas por palabras, sino que tienes que dar algo para que sea rescatado. Entonces, vamos entendiendo que solo Dios perdona, que solo Dios salva, que no hay otro Dios, que es el único realmente.
Entonces solo en Él hay redención, solo Dios es el que nos perdona, nos redime y solo a Él se le da la gloria porque Cristo mismo lo dijo. Solo a Dios adorarás cuando Satanás lo tentó. Así que no podemos dar gloria a otros disque dioses y eso significa que no debemos ni creer en otros supuestos dioses, ni reverenciar otros supuestos dioses, ni alabar otros supuestos dioses, ni rezar a otros supuestos dioses, porque entonces estamos cayendo en algo que va a traer consecuencias y es condenación eterna. La humanidad sin Cristo está condenada por su pecado. Él es el único que redime. Entonces a Él tenemos que referirnos, a Él tenemos que buscar, en Él encontramos la salvación. Su redención tiene un solo precio específico. No hay otras maneras ni opiniones. Él tuvo que morir. ¿Quién es el que murió? Cristo. Cristo es el que nos redime, no hay otro. Entonces ese precio, esa redención solo pudo haber sido dado de esa manera, solo muriendo Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Entonces, esto muestra que la bendición del Padre y del Hijo viene no solamente de un decreto divino, sino también vienen de acuerdo a su justicia y su santidad. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no puede bendecir oponiéndose a su justicia y santidad. O sea, Dios tiene que dar su justicia. Dios no va a perdonar al ser humano porque Dios es un Dios justo, es un juez justo, Él tiene que hacer justicia. Primero da el castigo que se merece el ser humano, no se puede evitar. Sin embargo, para el ser humano que se arrepiente y rinde su vida al Señor Jesucristo, el Señor toma su lugar. El Señor toma su lugar, se hace su sustituto, y Él recibe el castigo por sus pecados. Entonces el Señor Dios da su castigo y obviamente de esa manera Jesús es sustituto y Él es quien nos perdona. O sea, su justicia nos las pasa el Señor Jesucristo y Él recibe el castigo y nosotros su justicia inmerecidamente y somos justos ante Dios. Entonces esto nos debe llevar a que tengamos cuidado a no tomar una perspectiva supersticiosa o mística de la sangre de Cristo, porque muchos son los que toman estas citas de alguna manera supersticiosas o mística. Tampoco podemos andar decretando de que la sangre del Señor Jesucristo es la que te guarda y te la puedes utilizar tú como una herramienta. O sea, cubre a los crédulos, a los incrédulos en todo momento que tú lo menciones. Eso no puede ser, porque eso no es bíblico, no es algo que nosotros podamos tomar y usar a nuestro antojo. Somos insignificantes, no somos dioses, somos solo herramientas en las manos del que todo lo puede. No nosotros lo podemos, Él lo puede todo, pero no decidimos sobre lo que Él va a hacer. No podemos decidir en las cosas de Dios. Cuando se toma esta cita fuera de contexto, se malinterpreta y caemos en darle otros significados que tristemente van a traer consecuencias a tu vida, porque tú eres responsable de desviar a otras personas y también van a traer consecuencias a la vida de las personas que están creyendo algo que no es verdad. Entonces, ¿cuántas personas están cayendo en esto? ¿Cuántas personas creen que realmente la sangre de Cristo, de alguna manera, si la mencionas, la citas, te va a proteger aún siendo una persona que no ha sido perdonado por Dios? Eso está muy mal. ¿Cuántos creen en esta, pues prácticamente, doctrina antibíblica? Porque esto de la sangre de Cristo no es una oración que tú menciones para protección. No es algo que, por ejemplo, nosotros ya tenemos la autoridad sobre ello y podemos usarla a nuestro antojo. Porque si creemos que podemos hacerlo, entonces estaríamos prácticamente entrometiéndonos en la voluntad de Dios y prácticamente estaríamos sobre la soberanía de Dios. Y solo Dios es soberano, nosotros no somos soberanos. ¿Cómo podríamos nosotros estar sobre la soberanía de Dios? Dios es el que puede hacer lo que quiere con quien quiere. Él es Dios. Entonces estaríamos actuando como si fuéramos más buenos que Dios o más misericordiosos que Dios. Y esto pues obviamente es algo antibíblico, es charlatanería. Porque cuando eres salvo por el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo te perdona de tus pecados, Él obviamente ya te cubrió con su sangre. ¿Por qué? Porque con la sangre quita el pecado. Pero no tiene que estar siendo orado ni mencionado. O sea, eso es algo que nosotros ya tenemos el conocimiento porque el Señor nos da de sus riquezas para comprender esto. Entonces esto quiere decir que quitó
Cuando cubre su sangre, quitó totalmente el pecado que traíamos en el ADN, ese pecado que traemos por naturaleza, lo desarraiga totalmente. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo posible derramando su sangre. Ese fue el precio por nuestro pecado. Nuestra encomienda ahora para nosotros no es manipular esta frase, sino que es de alguna manera mostrar ante los demás que fuimos salvos por Dios y llevar el evangelio. Porque muchos manipulan a Dios queriendo cubrir a todos con su sangre, y esto no es algo que nosotros podemos hacer. Él es Dios quien lo hace, no nosotros. Nuestra encomienda, es llevar el evangelio a todos. Es evangelizar con la doctrina del arrepentimiento, obviamente en la sola fe en Cristo Jesús, la rendición total al Señorío de Jesucristo, y orar por la misericordia de Dios para esos incrédulos, esas personas que tienen su corazón duro, que no creen. No tenemos más autoridad para derramar la sangre sobre quien nosotros querramos, sobre las personas que uno quiera. No somos Dios, no podemos perdonar pecados, porque al decir te cubro con la sangre de Cristo, estás diciendo que tú le estás perdonando los pecados, que tú estás quitando los pecados. ¿Quién eres tú para perdonar? Nadie puede perdonar si solo Dios lo puede hacer. Entonces no estás haciendo lo correcto. No podemos decir que la sangre de Cristo ya le cubrió por la oración que estás haciendo. Porque recuerda que para que pueda haber una prácticamente obra en la persona de que la sangre de Cristo lo cubra, el Espíritu Santo tiene que dar convicción. Y si el Espíritu Santo no ha dado convicción de pecado, si la persona no se ha arrepentido, pues obviamente no puede pasar esta obra sobrenatural. Si el Espíritu Santo es el quien da veracidad de cuando pasa esto. Él es el quien le dice, prácticamente te hace ver que tú eres salvo a través del Espíritu que te da. Entonces, nosotros solo podemos identificar a las personas que ya son salvas, pues por el fruto, como el Señor nos los enseñó. Es importante saber que todo ser humano, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de tener ese encuentro con Él, pues obviamente lo podemos identificar si es del Señor a través de los frutos. Pero antes de que se convierta, el ser humano es esclavo. Nace como esclavo del pecado, nace en esclavitud. Por eso debemos enseñar el evangelio, no hacer oraciones que no son bíblicas, pronunciaciones mal aplicadas, sino que debemos enseñar el evangelio correctamente. Debe ser enseñado puro el evangelio, no diluido, porque el evangelio enseña que el ser humano es esclavo por nacimiento, pero que también es esclavo por conquista. ¿Por qué? Porque el pecado lo conquista. Se ha convertido el pecado en nuestro rey. El pecado es el que gobierna al ser humano. Somos pecadores con una deuda impagable. Entonces, ¿esto que hace? Nos tiene sujetos al castigo eterno, que es el infierno. Estamos bajo el dominio del pecado, estamos bajo la maldición de la ley, y pues obviamente para que pudiéramos ser libertados, pues alguien tenía que pagar, tenía que liberarnos, tenía que redimirnos, tenía que pagar el precio, el rescate de la justicia que demanda Dios, porque Dios es justo. ¿Qué es lo que la justicia de Dios demanda? Pues obviamente la muerte del pecador, porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte, ¿no? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. O sea, Dios prácticamente descargó su castigo, la muerte prácticamente al pecador, pero obviamente el pecador, pues vino Cristo y lo jaló y se puso en su lugar. Cristo tomó su lugar, por medio de su muerte nos libertó. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario en sustitución nuestra. ¿Para qué? Para que fuésemos libertados. Fue el sustituto y así nos redimió, pagó el precio del pecado. No es algo que tú puedas hacer, porque no puedes hacerlo. Nos hizo libres Él, obviamente tomando nuestro lugar. Él el único que podía pagarlo. Es algo impagable que el ser humano no puede pagar. Así que nos hizo libres de la esclavitud del pecado y también nos hizo libres de las consecuencias. Él pagó las consecuencias. O sea que fuimos librados de la maldición de la ley. No estoy hablando de la ley moral, sino que está siendo librados de lo que impone. O sea, el castigo de la ley que es puesta sobre la persona que viole es de lo que somos librados. No de la ley, sino que estamos librados del castigo por violar la ley, ¿no? El Señor Jesucristo no viene a enseñarnos de alguna manera una norma moral. Él vino a dar su vida voluntariamente. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos. Así que el Señor Jesucristo prácticamente
al tomar nuestro lugar, al venir a redimirnos, pues al Señor se le dio toda autoridad. Se le dio toda la autoridad sobre el universo, sobre todo, no a nosotros, porque a veces con estas cosas pensamos que nosotros tenemos ese tipo de autoridad y no es a nosotros. Él fue el que tomó nuestro lugar, Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que recibió la ira de Dios Padre, Él fue el que satisfizo al Padre en su castigo, en su enojo, en su ira. Entonces el Señor es quien tiene toda la autoridad y Él es quien nos redime, Él nos da libertad. Pero esa libertad no nos las da para seguir pecando, sino para no seguir en esa esclavitud en la que estábamos. O sea, ya somos libres. Tal vez algunas personas no lo han comprendido, pecan, pero no quiere decir que sean esclavos del pecado, sino que son libres. Antes estábamos esclavizados, estábamos confundidos, nublados, no podíamos entender nada de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, no queríamos nada con Dios, pero cuando la luz te alumbra bien, verdaderamente Cristo derrama su gracia sobre ti, conoces la verdad, Cristo te hace libre y es cuando vienes a libertad. ¿Por qué? Porque tuviste ese encuentro con el Señor Jesucristo, pero no es para pecar porque ya somos liberados de esa esclavitud. Y esto significa que ahora ya no estamos bajo la influencia del pecado, o sea, ya no estamos para desobedecer, sino que ahora estamos en la influencia del Señor para tener obediencia, o sea, no tenemos esclavitud. Antes estábamos esclavizados y no podíamos obedecer a Dios, pero ahorita ya podemos obedecer a Dios, podemos obedecer, ¿por qué? Porque fuimos liberados. Pero esto no fue una palabra que se dio al aire, sino que fue la sangre del Señor Jesucristo, que fue el costo y el precio para ser liberados del poder del mal. Entonces ya no podemos vivir ahora como antes, fuimos liberados de todo esto, debemos vivir ahora diferente, no como el mundo, porque si vivimos como el mundo, sería otra vez estar prácticamente uniéndonos otra vez al yugo de la esclavitud, del cual Cristo ya nos liberó. Entonces no podíamos de alguna manera mostrar la gloria de Dios. Nadie puede de esa manera mostrar la gloria de Dios. Así que nosotros pues ya hemos sido liberados, ya no podemos ser controlados por el pecado y ya no podemos tampoco de alguna manera hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos compró. Ese alguien es Cristo. No nos pertenecemos, todos nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Él ya nos redimió, ya nos hizo hijos de Dios. Por medio de su sangre ahora somos hijos de Dios. Entonces, Él es quien dirige, Él es quien gobierna nuestra vida. Ya no el pecado, ya no la esclavitud, sino Él gobierna nuestra vida y solo Él ocupa ese lugar, ese trono en el corazón del hombre. Entonces podemos entender que solo Él es quien nos redimió, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces entendemos que solo Él puede perdonar los pecados de cualquiera. No hay excepciones. Es que yo soy más pecador y yo hice. No. De cualquiera que se arrepienta genuinamente, honestamente, o sea, de corazón. ¿Por qué? Porque escuchó el Evangelio, porque tenía a disposición, el Espíritu Santo lo convenció y obviamente cayó quebrantado pidiendo pues perdón a Dios para que el Señor lo salve y lo perdone. Se va a ver el fruto del arrepentimiento y solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo perdona, Él pagó el castigo por los pecados. Es la única forma en que podemos obtener el perdón de pecados, porque no había de otra manera más que su muerte en la cruz y su derramamiento de sangre. Así que dependemos totalmente de Dios. No somos dioses, aún sigue obrando esa gracia hasta para los que ya son salvos. Él sigue intercediendo por nosotros, así que dependemos de su gracia, de ella viene nuestra protección, de ella viene nuestra provisión. Dios en su soberanía nos va a proteger, pero tenemos que tener cuidado de no caer en tentarlo, porque mucha gente tienta a Dios y obviamente cómo vas a ser protegido cuando tú tientas a Dios. Pablo dijo en su carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que estamos otra vez afirmando que el derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte en la cruz es el fundamento del perdón, sin la cual no lo hay. Si no hubiese pasado esto, no seríamos perdonados, no seríamos justificados ante Dios. Dios no puede perdonar
hasta que el castigo haya sido pagado. Así que cuando el Señor Jesús toma nuestro lugar, pues obviamente está pagando, Dios está dando su justicia, está dando su castigo, y ahora sí ya nosotros somos perdonados. El Señor Jesús nos da un ejemplo de qué es lo que hace a través del Evangelio en Hechos 26-18, cuando tiene su encuentro con Saulo, que ya luego se convierte en Pablo. Pues le dice que se dirija a los gentiles, a los no judíos, y dice en el versículo 18 de Hechos 26, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estamos viendo claramente cómo el Señor, con su sacrificio, hace posible de que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar el Evangelio, de que nuestros ojos espirituales sean abiertos, de que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, porque el Señor ya pagó, ya no somos esclavos, para que recibamos por fe el perdón. Solo fe en Cristo Jesús, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Fíjense, Cristo compró a la iglesia con su propia sangre y pagó el castigo por los pecados en esa cruz, derramando su sangre. Cuando Pablo menciona según las riquezas de su gracia en esta cita que estamos viendo en el versículo 7, tenemos que entender que significa que la redención y perdón que se nos da vienen de acuerdo a la medida de su riqueza, o sea, de la riqueza de su gracia. No es una redención o perdón muy insignificante o diminuto, la cual el Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario. No, esto es algo muy grande, esto es algo muy inmenso, es una obra grandísima e increíble, o sea, increíble que no es creíble, dada por las riquezas de su gracia, porque no la merecemos, y es algo una obra muy grande que no hay manera de explicarla. Y en el versículo 8 dice lo siguiente, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, aquí vemos la palabra sobreabundar, y está sugiriendo que una cantidad extraordinaria está cayendo o derramada o obrando en nosotros, y que resulta en toda sabiduría y entendimiento, o sea que nos está capacitando para poder entender el propósito de Dios para nuestras vidas, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. O sea que tenemos que entender que su gracia aún sigue activa y es una fuente inagotable, sigue activa y está dispuesta a dar de acuerdo a sus riquezas, o sea que son sobreabundantes. Él puede salvar hoy día a quien Él quiera. Obviamente tiene que venir la persona clamando, suplicando, rogando. ¿Por qué? Porque ya escuchó el Evangelio, ya fue convencido por el Espíritu Santo, ya se arrepintió, y obviamente debido a sus riquezas de Dios, por su gracia, pues puede ser perdonado, porque Dios ha revelado su palabra. Y los que ya son sus hijos, que ya entienden, comprenden, ¿por qué? Porque de acuerdo a estas riquezas, esta sobreabundancia, ya entienden el misterio de su voluntad. Esto significa que nosotros ya podemos de alguna manera hacerles ver a otros esto, y que el Espíritu Santo convenza. Significa que Dios hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para que podamos entender lo espiritual. A veces no entendemos lo espiritual, podemos leer la Biblia, pero a veces no entendemos lo espiritual, solo entendemos pues lo lógico, pero no podemos entender lo espiritual. Es por eso que las personas incrédulas pues dicen que entienden la Biblia y la sacan de contexto, porque como dice 1 Corintios 1, dice que se entiende de manera espiritual, y si tú no has nacido en espíritu, no puedes entender los misterios de Dios. Entonces las personas que son incrédulas no pueden entender la voluntad de Dios, los misterios de Dios, el propósito de Dios. En cambio, los que ya se convirtieron, los que ya son de Cristo, sí lo entienden y deben vivir en ello. Ellos tienen una responsabilidad. Ahora que ya pueden comprender y vivir en consecuencia a su entendimiento sobre la voluntad de Dios, pues se les es encargado reflejar la gloria de Dios. Reflejar la palabra de Dios es reflejar la gloria de Dios. No solo la hablamos, sino que la reflejamos con nuestra vida. Se ve en nuestro caminar, armoniza lo que profesamos con nuestra vida. Debe vivir un cristiano reflejando al Señor Jesucristo y llevar el Evangelio de tal manera que puedan entender
para que el Espíritu Santo haga su parte. ¿Y cuál es esta? Él convence de pecado, de juicio y de justicia. Les hace ver que es verdad que hay una condenación, que la humanidad está condenada, pero que hay una esperanza, y es Cristo, y es el Salvador, el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre, porque las riquezas de su gracia están siendo derramadas. Esas riquezas de su gracia obviamente van a hacer que estas personas puedan comprender y puedan ser salvadas por Cristo si se arrepienten. Y también esas riquezas de su gracia también sirven para proveer, después de que eres salvo, obviamente lo que tú necesites para comprender su palabra, para vivir conforme a su voluntad. Él va a derramar sobre ti esto, y obviamente pues tú podrás comprender más, cada vez más, los misterios y reflejar cada vez más a Cristo. Pero si no eres salvo, tienes que entender que no vas a recibir esta gracia. No vas a recibir esta gracia jamás en tu vida. ¿Por qué? Porque no has sido salvo. No vas a poder entender los misterios hasta que seas salvo. Porque el ser humano pues obviamente era y es incapaz de liberarse a sí mismo. Él cree que puede salvarse a sí mismo y jamás hubiera podido hacerlo, ni va a poder pagar por sus propios méritos, sus propias acciones, sus propias riquezas, nada. El hombre es liberado de su pecado al, obviamente, escuchar el Evangelio y reconocer y aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que entendamos que estas bendiciones espirituales en Cristo están disponibles para todos. No debemos dilatar, debemos buscar, llamar, tocar. El Señor Jesucristo es el único que puede perdonarnos. Debemos escuchar el Evangelio, porque el Evangelio nos puede hacer libres, nos puede mostrar la verdad, y Cristo nos puede perdonar y nos hace libres, nos hace hijos de Dios. Y para finalizar, tenemos que entender, los que ya somos cristianos, que si decimos que ya somos, si decimos que estamos en Cristo y sabemos que Él va a reinar en todo el universo y que de alguna manera nosotros vamos a estar en su gloria, pues no debe haber un desánimo. Estamos en estas épocas obviamente donde nos está azotando la pandemia, pero no debe haber una razón, no hay una razón, mejor dicho, para estar amargado, no hay una razón para estar deprimido, no hay una razón para estar descontento. O sea, tenemos que aprender, los cristianos aprendemos a que tenemos contentamiento con lo que Dios nos da. No pensamos igual al mundo, pensamos totalmente diferente, porque no podemos envidiar al mundo. Nosotros tenemos otras riquezas, las mejores riquezas. Entonces el cristiano no puede envidiar al mundo, a las personas que viven en el mundo, que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado lo mejor, nos ha salvado y nos ha dado la herencia. Dice, acabamos de leer recientemente, nos ha dado una herencia en Colosenses 1:14. Entonces nos ha dado su luz para vivir sabiamente. Entendemos todo esto, vivimos diferentes a los demás porque conocemos otras realidades que el ser humano que no conoce a Dios no tiene. Entonces nosotros sabemos que Cristo es el Señor y que vamos a reinar con Él, y debemos vivir obviamente a la luz de que el Señor nos ha iluminado, y no como esas personas que obviamente viven, dice la palabra, como necios. Entonces en estas fiestas pues que se vienen decembrinas o navideñas, pues hay mucho que el cristiano debe reflejar. No es nuestro enfoque los regalos, las fiestas, los estrenos. Esto digo, no son malos, pero nuestro enfoque del cristiano es lo espiritual. Es lo espiritual. Cristo vino para redimirnos. En Él tenemos redención. Entonces no podemos reflejar los cristianos lo que el mundo está reflejando, y nosotros debemos enseñar a los que no son cristianos a que realmente hay un Dios que es el Salvador y que puede salvar sus vidas de la condenación eterna que ellos ni siquiera creen. Así que espero que Dios obre en nuestros corazones y hagamos la voluntad de Dios, vivamos en la voluntad de Dios y valoremos también lo que Él nos ha dado, y adoremos y alabemos al Señor Jesucristo por lo que hizo con nosotros y en nosotros a través de su sufrimiento y su sacrificio en la cruz del Calvario. Espero que Dios toque sus vidas, y de verdad les deseo que Dios bendiga sus vidas grandemente.